Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, en este espacio donde desgranamos las historias que nos cautivan y celebramos el talento que ilumina nuestras pantallas. Hoy nos embarcamos en un viaje muy especial, uno que nos llevará de la mano de dos estrellas que sin duda, iluminan el firmamento del entretenimiento con su talento innegable y un carisma arrollador. Hablaremos de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en el vasto y apasionante mundo de las telenovelas y que, con cada producción, han conquistado corazones alrededor del globo, tejiendo redes de admiración que trascienden fronteras y culturas. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que hace que estas producciones, especialmente las turcas, sean tan adictivas, tan magnéticas, capaces de atraparnos desde el primer minuto y no soltarnos hasta el último? Prepárense porque hoy vamos a desgranar ese encanto, a explorar los éxitos que han catapultado a estos actores a la fama mundial, a entender las claves de su conexión en pantalla y a comprender por qué sus historias se convierten en verdaderos hits que no podemos dejar de ver, que se instalan en nuestra memoria y nos hacen suspirar. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante conversación, en este mar de emociones y talento, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse, para unirse a nuestra comunidad de apasionados del entretenimiento y activar esa campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras aventuras, ninguno de nuestros análisis profundos y ninguno de nuestros momentos de conexión. Comenzaremos nuestro recorrido como no podía ser de otra manera, hablando de esos proyectos que han puesto a Can Yaman y de Method Demir en el ojo del huracán mediático, en el epicentro de todas las miradas, y que han servido como trampolín para sus exitosas carreras. Y es imposible empezar sin mencionar, por supuesto, la telenovela que los unió de forma inolvidable y que se convirtió en un fenómeno de masas, un verdadero antes y un después en sus trayectorias, Erkenzicus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos que vivimos junto a ellos! ¿Quién no suspiró con la historia de amor, a veces complicada pero siempre apasionada, de Sanem y Can? Esta serie no fue solo un éxito rotundo en Turquía, su país de origen, sino que traspasó todas las fronteras imaginables, conquistando audiencias en Europa, América Latina y hasta en Asia, convirtiéndose en un fenómeno global que rompió esquemas y récords de audiencia. Imaginen una historia de amor moderna, vibrante, con toques de comedia romántica que te sacaban una sonrisa hasta en los momentos más tensos, y todo ello ambientado en el dinámico y a veces caótico mundo de la publicidad. En el papel de Candy Beat, el apuesto y carismático protagonista, encontramos a Can Yaman, un actor que parece haber nacido para este tipo de roles. Con su porte de galán de cine clásico, su mirada intensa y esa sonrisa que tiene el poder de derretir hasta el corazón más frío, se metió de lleno en la piel de un exitoso y algo esquivo fotógrafo, un alma libre, un verdadero pájaro soñador, como el título de la serie lo indica. Un personaje complejo, lleno de contradicciones, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo y sobre todo, por aceptar el amor que llegaba a su vida. Y por otro lado, brillando con luz propia, encontramos a Method Demir. Con su frescura inigualable, su naturalidad cautivadora y una capacidad innata para transmitir emociones con una sola mirada, una palabra o un gesto, dio vida a Sanem, una joven aspirante a escritora, llena de sueños, con una imaginación desbordante y el anhelo profundo de abrir su propia agencia de marketing. Dos almas destinadas a encontrarse, a chocar y, finalmente, a enamorarse. La química entre Can Yaman y Method Demir era, y sigue siendo, palpable, eléctrica, casi tangible. Era como ver chispas saltar cada vez que sus personajes se miraban, cada vez que sus caminos se cruzaban, cada vez que sus personajes interactuaban. Esa conexión en pantalla, ese entendimiento mutuo, esa energía que desprendían, es algo que los grandes actores tienen la habilidad de sentir de verdad, de nutrir desde dentro, o al menos de saber transmitirlo de una manera tan genuina y convincente que nosotros, el público, nos lo creemos por completo. Nos sumergimos en su historia y sentimos cada uno de sus latidos como propios. Era una magia que se sentía real, que nos atrapaba y nos hacía suspirar de amor y a veces de frustración ante los obstáculos que se interponían en su camino. Erkenzicus no solo triunfó por su trama, que admitámoslo, tenía todos los ingredientes para enamorar a cualquier espectador, un amor a primera vista, lleno de encuentros fortuitos y miradas que lo decían todo, malentendidos que parecían sacados de una comedia de enredos, rivalidades laborales y sentimentales que añadían picante a la historia, y ese toque de humor inteligente y cercano que te sacaba una sonrisa en cualquier momento, aliviando la tensión de los dramas. Triunfó y de qué manera, también por la impecable actuación de sus protagonistas.
Can Yaman demostró ser un actor versátil, con una presencia escénica imponente, capaz de pasar de la seriedad y la introspección a la ternura y la pasión en un instante, conquistando a las audiencias con su intensidad. Y Demet Özdemir se consolidó, sin lugar a dudas, como una de las actrices más talentosas y conmovedoras de su generación, con una capacidad para emocionar que te llegaba al alma, haciéndote partícipe de los miedos y las alegrías de su personaje. Las escenas de celos que te hacían apretar los puños, las reconciliaciones apasionadas que te hacían suspirar de alivio, los momentos de complicidad y de risas compartidas que te hacían sentir que eras parte de su círculo íntimo, todo en Erkencikus era pura magia, un cóctel perfecto de emociones que nos mantenía al borde del asiento. Y no podemos olvidar, ni por un segundo, la banda sonora, esas melodías que acompañaban cada momento importante, que se quedaban grabadas en nuestra memoria auditiva y que hoy en día, solo con escuchar una nota, nos transportan de vuelta a ese mundo lleno de sueños, de romance y de promesas. Este fue sin duda alguna el trampolín definitivo que los catapultó a la fama internacional, que los convirtió en ídolos globales y que abrió las puertas a nuevas y emocionantes oportunidades. Pero la magia, esa fuerza imparable que surge de la combinación de talento y carisma, no se detuvo ahí. Ambos actores, demostrando ser artistas completos y con una visión clara de sus carreras, han seguido cosechando éxitos por separado, consolidando su estrellato y demostrando que su talento individual es tan fuerte y deslumbrante como su unión en pantalla. Hablando de Can Yaman, su paso por Dolunay, o Luna Llena en español, donde interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso, atractivo y millonario, pero con un pasado complicado y un corazón que tardaba en abrirse, también dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La intensidad de su personaje, esa dualidad entre el hombre frío y calculador que proyectaba y el hombre apasionado y vulnerable que se revelaba poco a poco, cautivó a una nueva legión de seguidores que quedaron fascinados por su magnetismo y su entrega. Y qué decir de Erkencikus, que como ya hemos dicho fue un antes y un después en su carrera, pero su presencia escénica, su energía arrolladora, su forma de habitar cada personaje y su innegable atractivo son elementos que lo hacen destacar en cualquier proyecto. Tiene esa energía que te atrae, que te hace imposible apartar la mirada de él. Se nota a leguas que disfruta de lo que hace, que pone pasión en cada gesto, en cada palabra, y esa pasión se transmite de forma contagiosa al espectador. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado demostrando su increíble versatilidad y su profundo compromiso con sus personajes en otros proyectos que han explorado diferentes géneros y temáticas. Su actuación en Doğduğun Ev Kaderindir, o Mi Hogar, Mi Destino, abordando temas más profundos, complejos y emotivos, le permitió explorar facetas más intrincadas y dolorosas de su personaje Zeynep, una mujer que, marcada por un pasado turbulento, descubre la verdad sobre sus orígenes y lucha por forjar su propio camino y destino. Su capacidad para transmitir el dolor más profundo, la esperanza inquebrantable y la resiliencia admirable de Zeynep fue aplaudida unánimemente por la crítica y el público, que se vieron conmovidos por su entrega y su honestidad interpretativa. Demet tiene esa cualidad única de hacerte sentir empatía por sus personajes, de que te conectes íntimamente con sus luchas, sus sacrificios y sus alegrías. Su expresión corporal, sus miradas cargadas de significado, la forma en que su voz se quiebra en los momentos de mayor fragilidad, todo en ella habla, cuenta historias, crea universos. Es una actriz que ha sabido crecer, madurar y evolucionar en cada uno de sus papeles, demostrando un talento que no deja de sorprender y conmover. Y es que profundizando en el tema, que hace que estas telenovelas turcas en particular, y las actuaciones de Can y Demet en general, sean tan irresistibles, tan capaces de cautivarnos y de generar una devoción tan grande entre el público. Hay varios factores clave que se entrelazan para crear esta fórmula del éxito. Primero, la narrativa. Las historias suelen ser épicas, ambiciosas, llenas de giros inesperados que te dejan sin aliento, dramas intensos que te hacen sufrir y amar a partes iguales, y romances apasionados que se desarrollan lentamente creando esa tensión que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué pasará después. No son historias lineales y predecibles, hay conflictos que se intensifican. Obstáculos que parecen insuperables, secretos que se van desvelando poco a poco, y todo esto es lo que nos engancha, lo que nos hace invertir nuestras emociones en la trama. Segundo, la producción. Las telenovelas turcas se han ganado una reputación envidiable por su calidad cinematográfica impresionante. Los escenarios suelen ser espectaculares, llenos de belleza y detalle, los vestuarios son cuidados al extremo, reflejando la época y el estatus de los personajes, y la fotografía es de una calidad que te transporta a otro mundo, te sumerge en la atmósfera de la historia.
Se invierte mucho en la estética, en la creación de un universo visualmente impactante y eso, sin duda, se nota y se agradece. Pero sin duda alguna, el factor más importante, el ingrediente secreto que lo une todo y lo hace funcionar a la perfección, es el talento innato y la poderosa conexión entre los actores protagonistas. Can Yaman y The Method de Mir poseen esa chispa especial, esa química, que es tan difícil de encontrar en la industria del entretenimiento y que resulta ser tan poderosa y transformadora cuando se da. No es solo una cuestión de físico, aunque ambos son, innegablemente, rostros y cuerpos que atraen y cautivan. Es la forma en que se miran, la forma en que sus personajes se comunican con la mirada, la forma en que sus manos se buscan o se evitan, la forma en que sus personalidades en pantalla se complementan y se desafían a la vez. Esa conexión trasciende la pantalla, se proyecta hacia nosotros, el público, y llega directamente a nuestro corazón. Cuando los ves juntos, sientes esa electricidad, esa atracción magnética que hace que la historia sea creíble, que te la creas de verdad, que te la vivas como si fueras uno de los personajes. Es un don, una magia que no se puede fingir, que surge de la autenticidad y la entrega, y ellos la tienen en abundancia, en cantidades industriales. Además de Erkenci-Kuş, que fue su gran obra maestra conjunta y el punto de inflexión para muchos de sus seguidores, la influencia y el impacto de ambos actores se ha extendido a nivel mundial de manera exponencial. Sus telenovelas se emiten en decenas de países, se doblan a múltiples idiomas, permitiendo que historias que antes eran inaccesibles lleguen a públicos muy diversos, y acumulan millones y millones de visualizaciones en plataformas online, democratizando el acceso a este tipo de contenido. Son verdaderos embajadores culturales de Turquía, mostrando al mundo la riqueza, la calidad y la emotividad de su industria del entretenimiento, que cada vez compite con más fuerza en el panorama internacional. Can Yaman, por ejemplo, ha demostrado su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes al incursionar en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde ha podido desplegar su talento en un contexto diferente y con otros compañeros de reparto, ampliando así su experiencia y su alcance. Y The Method de Mir, además de ser una actriz muy demandada y respetada, sigue siendo un referente indiscutible en el mundo de la moda y el estilo, inspirando a miles de personas con su buen gusto y su elegancia. La forma en que conectan con su audiencia, esa habilidad para establecer un vínculo cercano y personal, es otro punto clave de su éxito. Son activos en redes sociales, comparten momentos de su vida cotidiana, de sus proyectos, de sus pensamientos, interactúan con sus seguidores a través de comentarios y mensajes, y eso crea un vínculo muy cercano, una sensación de cercanía que nos hace sentir que los conocemos, que somos parte de su mundo, de su trayectoria. Esa cercanía, esa accesibilidad, combinada con su talento indiscutible y su dedicación a su arte, es una fórmula infalible para el éxito continuo. Son figuras que inspiran, que transmiten pasión por su trabajo, dedicación a su oficio y un compromiso con la calidad que se refleja en cada uno de sus proyectos. Y hablando de inspiración, la forma en que abordan sus personajes, la investigación exhaustiva que realizan, el esfuerzo y la entrega que ponen en cada escena, es algo verdaderamente digno de admirar. No se trata solo de memorizar diálogos y seguir indicaciones, sino de meterse de lleno en la piel del personaje, de entender sus motivaciones más profundas, sus miedos ocultos, sus anhelos más íntimos, y dar vida a todo eso con una autenticidad conmovedora. Y en eso, tanto Can como Demet son verdaderos maestros. Tienen esa capacidad innata de conmovernos hasta las lágrimas, de hacernos reír a carcajadas, de erizarnos la piel con su intensidad. Son artistas que entienden el poder del storytelling y lo utilizan con maestría para crear experiencias memorables. En resumen, Can Yaman y The Method de Mir son dos talentos excepcionales, dos estrellas que han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado para brillar con luz propia y deslumbrar al mundo. Su trabajo conjunto en Erkenci-Kuş fue un hito, un momento cumbre en sus carreras y en la historia de las telenovelas turcas, pero su carrera individual demuestra que son artistas completos, versátiles y apasionados, capaces de dejar una huella imborrable en cada proyecto que emprenden. Han iluminado el mundo con sus historias, con su carisma arrollador, con su talento innegable y con esa capacidad única de conectar con las emociones más profundas del espectador. Son verdaderos hits, perduran en la memoria de millones de espectadores, que se repiten en conversaciones y que inspiran a nuevas generaciones de artistas. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante universo de Can Yaman y The Method de Mir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación sobre su talento, sus éxitos y esa magia que los rodea y que se irradia de cada una de sus interpretaciones. Hemos visto cómo Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global,
una historia que trascendió idiomas y culturas, y cómo, tanto juntos como por separado, han seguido conquistando corazones en todo el mundo, demostrando la fuerza del talento turco. Son un claro ejemplo de que la combinación de talento puro, pasión incansable y una conexión genuina con el público son los ingredientes perfectos para crear verdaderos hits que iluminan nuestras pantallas y dejan una marca imborrable en nuestras vidas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por haber compartido este espacio conmigo, por su atención y su energía. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, a seguir explorando las historias que nos apasionan y a mantener viva esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su telenovela favorita de Can o Demet? ¿Hay alguna escena que los haya marcado especialmente, que les haya hecho reír o llorar sin parar? ¿Qué los atrae más de su forma de actuar o de su personalidad? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus anécdotas, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido e intrigante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas descubran este maravilloso universo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos inspiran, nos conmueven y nos hacen soñar. ¡Chao!